El video de hoy es muy dramático. Hablaré sobre la diferencia que hay entre los eventos que tienen lugar como consecuencia de nuestras decisiones y los eventos respecto a los cuales nuestras acciones carecen de injerencia alguna. El video de hoy se llama Coronavirus, tragedia y decisión racional. Primer acto. Tragedia. Hace aproximadamente 2000 años Aristóteles escribió acerca de la poética, peripoietike, sobre la poética, también conocida como poética. Ay, mi poética, cómo te amo. Se trata, probablemente, de la obra más influyente en el estudio de la estética a través de la historia del pensamiento occidental. La estética suele definirse como el área de la filosofía que estudia la relación entre el hombre y la obra de arte. Al menos así me lo enseñó mi maestro Punch, que en paz descanse. Si no les gusta, pues vayan a pelearse con Baumgarten y otros autores del siglo XVIII. Distintas obras a través de la historia de la filosofía hacen referencia a la poética de Aristóteles, y es que toca puntos que en el desarrollo de la historia del pensamiento se volverían centrales con respecto a la forma en que entendemos nuestra relación con la obra de arte. De acuerdo con su introducción, Poética se dividiría en dos partes. La primera habla sobre las características de la tragedia y algunas prescripciones para lograr escribir las mejores tragedias, en tanto que la segunda hablaría sobre la comedia y prescripciones para escribir mejores comedias. Es decir, se trata de un texto tanto teórico como prescriptivo. Es como un ¿qué húbole con tragedia y comedia? O algo así. Que te dice de qué se trata cada una y cómo lograr escribir obras chidas. Y efectivamente, la primera parte sigue el plan de obra, pero la segunda se perdió o algo. Existen teorías y hasta fanfics al respecto. Algunos piensan que se quemó en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, otros que fue destruida deliberadamente por monjes franciscanos para evitar que cayéramos en la tentación de hacer memes. La verdad es que nunca lo sabremos. Pero no importa, porque lo que nos interesa aquí es hablar de tragedia. Y me referiré solo a un punto medular dentro de la poética de Aristóteles, que es la jamartía. Imprecisamente podemos decir que en Poética 13 Aristóteles se refiere a la jamartía como el yerro que la gente comete y que desencadena la serie de acontecimientos infaustos que habrá de padecer. Lo dice aquí, luego de donde mi ex escribió con lápiz y subrayó con marcatextos. O sea, no era tu libro. Y luego, ¿qué subrayó? Poética. No, bueno. Please stand by. Aristóteles define el tipo de personaje idóneo para la tragedia. Es un personaje intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Un personaje con el que los espectadores puedan sentir afinidad. Un personaje con el que los espectadores puedan sentir familiaridad. Imprecisamente, el personaje intermedio, que ni sobresale por su virtud y justicia, ni cae en desdicha por su bajeza y maldad, sino por un yerro. Yerro, jamartía. ¿Como quiénes? El ejemplo por antonomasia es Edipo, o el de los pies hinchados. Edipo es un personaje mítico que también es personaje en las tragedias áticas escritas por Sófocles, y quien es recordado fundamentalmente por, sin saberlo, haber asesinado a su padre y desposado a su madre y tener hijos con su mamá y que sus hijos fueran sus hermanos y así. ¿Y cómo pudo suceder algo así? Sucede que Layo, que era el rey de Tebas, recibió una profecía que decía que si alguna vez engendraba un hijo, éste lo mataría. Esto yo no lo sabía, pero aparentemente la razón de este oráculo diagonal maldición es que alguna vez Layo violó a un joven de nombre Crisipo, el cual se suicidó ahorcándose. Qué asco de tipo es el Layo. En fin, un día Layo se puso briago e intimó con Yocasta y concibieron a Edipo. Bueno, era literalmente la era de la mitología. Parece que no había métodos anticonceptivos o algo.
Ya que pueden salir de casa, háganse la vasectomía, por cierto. Al nacer el niño, el basura de Layo le atravesó los pies con fíbulas, piercings, por eso lo de los pies hinchados, y Edipo Baby fue abandonado para morir. Con esto Layo trataba de escapar a la profecía, pero no contaba con que unos pastores rescatarían al bebé y lo entregarían a los reyes de Corinto, quienes se encargaron de su crianza y fueron quienes lo bautizaron como Edipo, el de los pies hinchados. Edipo creció y la gente le hacía bullying diciéndole que era hijo de lechero o que era adoptado, pues. Y para salir de dudas, pues Edipo hizo lo que hace la gente cuando tiene alguna duda. Va al oráculo de Delfos, el ombligo del mundo. Y el oráculo le dijo: matarás a tu padre y desposarás a tu madre. Edipo, creyendo que sus padres eran los reyes de Corinto, no regresó a casa. ¿Y a dónde creen que fue? De todos los destinos elegibles para ir en el mundo antiguo, Edipo decidió ir a Tebas. ¿Por qué no? Y en el camino, que era muy estrecho, se encontró con Layo, con nada menos que Layo, quien, como recordarán, era un naco y no quería ceder el paso. Se hicieron de palabras y Edipo mató a Layo. Y pues ya, siguió su camino. Y hasta ahí todo bien, o más o menos. ¿Quién extrañaría a Layo? Edipo siguió su camino y se encontró con la Esfinge, que le puso unos acertijos onda a los de la Olimpiada en Lógica, pero no contaba con que Edipo sí sabría cómo resolverlos. Edipo le dio las respuestas correctas y la Esfinge se suicidó. ¡Qué drama! Y dado que la Esfinge atormentaba a los tebanos con sus horribles acertijos, Edipo fue nombrado Salvador de Tebas, y como premio lo nombraron rey. Ahí nomás. Y con el trono de Tebas venía la reina, Yocasta, porque patriarcado, que sería su nueva esposa. El resto es historia. El tema aquí es, ¿Edipo tenía opción? Lo que el mito y la tragedia parecen ilustrar es que no importa lo que hicieran Layo o Edipo, no podrían escapar a su destino. Y hay que recordar cómo funcionaba el destino en aquel tiempo. En breve e imprecisamente, había 3 esferas: Cloto, Láquesis y Atropos. Vean esto en el pseudo-Plutarco. Que determinaban lo que sucedería con nosotros, con una fuerza tal que sencillamente no podríamos escapar. Esta figura es la de las Moiras, que deciden cuándo, cómo y hasta dónde llegaremos en la vida. De alguna manera, nuestra voluntad y nuestras acciones nos dan una ilusión de control, pero en realidad siempre estamos en manos del destino. ¿Y de hecho existe gente que piensa así? Sí, este tipo de pensamiento mágico persiste. Apenas vi en las noticias con Dross a un hombre diciendo que la vida se termina cuando se tiene que terminar, como si fuésemos vigilados por moiras, expectantes por el momento de cortar el hilo de nuestras vidas. Pregunten a la gente a su alrededor, yo qué sé. Segundo acto, decisión racional. Y cabría preguntarse, ¿de hecho tú sabes que las moiras no existen? ¿Que Cloto, Láquesis y Atropos no son el caso? ¿Sabes que no es el caso, que los vaticinios escritos en las manitas de la suerte son correctos, pero tienes que comer las suficientes antes de encontrar la tuya? La respuesta es que no sabemos, y que hay muchas cosas que no sabemos. Con frecuencia tenemos que tomar decisiones con base en evidencia incompleta e imperfecta. Esto sucede en el ámbito de las ciencias. Vean el artículo de María. Pero también respecto a cosas serias, como ¿sería bueno comprar una PlayStation 5 cuando salga? ¿O me espero a que haya más títulos? ¿Tendrá muchos bugs? ¿Se lagueará? ¿Volverán a hackear la Play Store? ¿Tardará mucho en depreciarse? Y también otras cosas no tan serias en este momento como ¿será que Dios existe o no? Por años filósofos y teólogos debatieron al respecto. ¿Pero en qué tipo de evidencia basaban sus argumentos? ¿Existe gente subnormal como esta persona de la que habla Dross, link en la descripción, que atribuye cualquier fenómeno a la existencia de Dios, bueno o malo? Mira, un gatito, qué lindo, es prueba de la existencia de Dios. Mira, un tsunami azotó Japón, por impíos, eso prueba la existencia de Dios. Mira, un tsunami no azotó Japón. Muy bien, eso es prueba de la existencia de Dios, que es misericordioso. Pero Godzilla acaba de llegar.
por impíos. Eso es prueba de la existencia de Dios. Pero si todo es evidencia de la existencia de Dios, en realidad no hay diferencia entre que sea verdadero o falso que Dios existe, o al menos, epistémicamente hablando, nos vuelve incompetentes al respecto. Pero hubo gente que sí lo intentó en serio, y muy brevemente mencionaré. De acuerdo con Santo Tomás de Aquino, una de las vías para probar la existencia de Dios es que si el hombre es un ser imperfecto, necesita un ser perfecto para poder existir. Ese sería Dios. Otra es que necesita de un motor inmóvil. De lo contrario, habría un ciclo infinito donde necesitaríamos algo que echara a andar las cosas y la existencia. Y ese sería Dios, probablemente. O algo así. Por su parte, René Descartes, o Descartes, toma como punto de partida la duda metódica. La idea es esta: si Descartes piensa, por lo tanto existe, entonces tengo ideas innatas. Y si hay ideas innatas, entonces alguien las puso ahí. Por lo tanto, Dios las puso ahí, porque si no, ¿quién va a ser, no? Otra prueba de Descartes, de hecho, es similar a la de Santo Tomás, que es que el ser humano es imperfecto, entonces algo más perfecto debió haberlo creado. Porque es imposible que algo menos perfecto haga algo más perfecto. Eso no necesariamente es cierto, pero bueno. Muchísimas gracias a Denise que me ayudó con una versión sintética de estos argumentos locos. Visiten su canal, por cierto. En fin, encontrar un buen argumento para el tema que sea supone el desafío de identificar qué evidencia aporta información relevante para creer en tal o cual tesis. Y ese es el mismo caso con la existencia de Dios. Es difícil saber qué evidencia será buena o no lo será con respecto a un objeto de estudio tan grande y complejo como lo es Dios. Y entonces aparece en escena Pascal. En vista de lo complicado que era encontrar evidencia concluyente, Pascal adoptó una estrategia diferente: dejar de buscar información que respaldara las premisas de un argumento cuya conclusión fuera Dios existe, y más bien suponer las consecuencias que podrían seguirse de creer en alguna de las dos tesis en tensión. Es decir, ¿qué pasa si decido creer que Dios existe? ¿Y qué pasa si decido creer que Dios no existe? Lo cual resulta en la siguiente matriz, donde cruzamos hechos con respecto a decisiones. Y funciona así. Si sucede que de hecho Dios existe y yo creo que Dios existe, entonces gano todo, voy al cielo. Sin embargo, si de hecho Dios existe y yo decido creer que Dios no existe, entonces voy al infierno. Si de hecho Dios no existe y yo decido creer que existe, bueno, pues me perderé de algunas cosas en la vida y tendré una existencia un tanto mojigata y no tan emocionante, pero no pasará nada muy grave. En cambio, si de hecho Dios no existe y yo decido creer que no existe, habré estado en lo correcto, me darán el premio Nietzsche al ateo del año y viviré mi vida en mis propios términos, lo cual está padre, ¿no? Y en esta matriz entra en juego el factor de los valores, axia. ¿Qué cosa es importante para cada quien? Por una parte. Y por otra, la tremenda disparidad en cuanto a la magnitud de las consecuencias que entrañan algunas de las opciones. Es decir, si decido creer que Dios no existe y estoy en lo correcto, tendré los años que viva con la satisfacción de vivir como yo decida. Pero si me equivoco y Dios sí existe, pasar el resto de la eternidad en el infierno, escuchando a gente tocar música fuera de tono, escuchando las razones por las cuales la gente cree las cosas que cree, teniendo contacto físico con los demás, sin cubiertos. ¿Conoceré a Frege? Y pues claramente los años que viva con la satisfacción de haber acertado en el blanco y haber dicho que Dios no existía, contra la posibilidad de vivir la eternidad en el infierno, pues no es algo muy equitativo. Por otra parte, si decido ser una persona piadosa que cree en Dios y estoy en lo correcto, gano el paraíso. O sea, no hay una mejor recompensa que esa. Toda la ropa que quiera, hecha a mi medida, gatos, tiempo para practicar con mis instrumentos musicales hasta que aprenda a usarlos, todos los Pokémon. ¿Conocería a Frege? Pero si decido que seré una persona piadosa que cree en Dios y su doctrina, y me equivoco, ¿qué pasaría? Pues nada, me perdería de algunas cosas. Por alguna razón pienso que mi vida sería muy parecida a como es. Lo cual es muy extraño porque creo que mi vida es como es porque creo que Dios no existe.
Pero bueno, mejor ustedes piensen cómo serían sus vidas si creyeran en la existencia de Dios. O en su no existencia. El punto es que incluso con respecto a cosas que no sabemos de cierto, igualmente podemos ponderar los costos y beneficios, las consecuencias posibles de nuestras elecciones. Y seguirá siendo un desafío determinar qué cuenta como evidencia en favor o en contra respecto a cualquier tema. Y sobre todo, cómo explicar el vínculo de causalidad, causación, causacionalidad entre nuestras acciones y las consecuencias observables de estas en el mundo. Y como no sabemos estas dos cosas de cierto, a este argumento se le conoce como la apuesta de Pascal. ¿Pascal tenía una prueba de la existencia de Dios como la de Tommy o Descartes? Parece que no, pero tenía un argumento con base en el cual decidía lo que le parecía más sensato creer. Y así pasa con tercer acto, coronavirus. Últimamente, entre el aletargamiento y la somnolencia perpetua en las que vivo, no sé qué día es y tampoco sé si el coronavirus es real. Pero ¿qué costo tendría que yo decidiera que tengo derecho a romper la cuarentena? ¿Y para quién? Si salgo y me contagio, probablemente sobreviva, pero si salgo y me contagio, también probablemente contagie a otras personas. Y mi acción individual potencialmente escalará de manera exponencial y será una catástrofe. Pero si es mentira que el COVID-19 existe, o si salgo y no me contagio, ¿cuál sería el problema? ¿Tengo derecho a arriesgar mi vida? La respuesta es sí. ¿Tengo derecho a arriesgar la vida de los demás? Eso no es tan claro, o más bien es claro que no. Y es que en este preciso momento es patente, como siempre debería serlo, que vivimos en una sociedad cuya supervivencia requiere de la colaboración racional de los distintos agentes que forman parte de ella. La ignorancia, el comportamiento egoísta, neoliberal, individualista, podría muy rápidamente conducirnos a un escenario catastrófico. La tragedia en ese caso nos la estaríamos autoadministrando. Somos Layo provocando que una maldición se cierna sobre nosotros. Edipo fue la víctima aquí. No podía escapar de una maldición que tenía origen en acciones de las cuales no era responsable. Esas son las personas contagiadas de COVID-19 como resultado de la imprudencia de alguien más. Gente que tuvo que salir a trabajar porque no tenía alternativa y se contagió de alguien más a quien sencillamente no le dio la gana quedarse en su casa a pesar de que tenía la posibilidad de hacerlo. Concluye entonces que lo razonable es escoger lo mejor para mí y para los demás. Y a diferencia de lo que sucede en la tragedia de Edipo, en muchos casos la decisión está en nuestras manos. El número de decesos puede incrementar, sí, pero, de nuevo, en un buen número de casos, la toma de esta decisión, y con ella lo que nos depara el destino, está al alcance de nuestras manos. Existen ciertamente agentes cuyas decisiones pueden tener mayor alcance con respecto a las de otros. Agentes como los gobiernos, los medios de comunicación o ciertas figuras públicas. Y nos resta desear que cuenten con los mejores criterios de decisión posible y una adecuada evaluación de la evidencia. Adecuada evaluación del riesgo que entraña el establecimiento de una creencia u otra y preferentemente una argumentación clara para explicarse y explicar a los demás el porqué de tal o cual postura. Pero tampoco lo sé de cierto. Tal vez todo esto de la decisión racional no es sino otro caso de hibris o soberbia, como la de Jerjes o Ajax. Tal vez es cierto que no podemos escapar a nuestro destino, y es que lo siguiente es verdad. Es más bien raro que tengamos a nuestra disposición la colección completa de variables en torno a nuestra situación. Es inusual que tengamos todo bajo control. Pero también es cierto que, aun en una circunstancia así, podemos escoger qué postura es la que queremos asumir y por qué. Muchas gracias. Si el video te gustó, quédate en casa y dale like. Si no te gustó, pues dale dislike, pero igual no salgas de tu casa. Suscríbete al canal si quieres más de mis análisis descontextualizados y sin referencias en APA. Por favor, comparte este video si te parece que alguna de las ideas que mencioné merecen ser escuchadas o discutidas. Deja un mensaje en la caja de comentarios si quieres promover la desobediencia civil. Dale me gusta a la página de This Rational Bitch si quieres tener noticias sobre el lanzamiento de su siguiente material, que incluirá el tema Hammertia. Puedes seguirme en Instagram si quieres ver fotos de mis gatos y puedes dejar preguntas en Ask.fm. En la descripción, enlaces directos.